Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí. Miren, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que no solo es el pilar de la justicia en nuestro país, sino que va a ser una herramienta indispensable en su futuro profesional. Vamos a hablar de la conexión entre los derechos humanos y el Estado de Derecho en México. Y seguro se están preguntando, bueno, profe, ¿y esto para qué me sirve si yo voy para Derecho Internacional? Pues la respuesta es más sencilla de lo que parece. Entender esto a fondo no es para sacar un 10 en el examen, ¿eh? Es la llave para poder litigar de verdad, para asesorar con peso y al final para tener un impacto real allá afuera. Porque piénsenlo, antes de querer jugar en las grandes ligas internacionales, hay que dominar la cancha de casa. Ok, perfecto. Vamos a empezar por lo primerito, por la base de todo. Todo, absolutamente todo lo que vamos a ver hoy se sostiene sobre una sola idea, el Estado de Derecho. A ver, imagínenselo como si fueran los cimientos de una casa. Si ese cimiento está chueco, si no es sólido, si la ley no es pareja para todos, sin pretextos ni excepciones, entonces cualquier cosa que queramos construir encima, como la protección de los derechos, se nos va a caer. Es literal, construir sobre arena, pura fantasía. Para que no nos perdamos, he dividido la sesión en 4 partes. Primero vamos a ver el pilar, el artículo constitucional que es la base de todo. Después nos meteremos con las reglas de interpretación, o sea, las herramientas del oficio. Luego checaremos las obligaciones que tiene el Estado, porque no es opcional. Y al final vamos a ver quiénes son los actores clave, los que se encargan de proteger que todo esto se cumpla. Venga pues, empecemos con la primera parte, el pilar de todo esto, el artículo primero constitucional. Y aquí sí les pido toda su atención porque este artículo no es un poema ni una declaración de buenos deseos, ¿eh? Es un verdadero manual de instrucciones. Nos dice exactamente cómo se deben entender, aplicar y proteger los derechos humanos en México. Y lo más increíble de este artículo es cómo en solo 5 párrafos, 5, construye toda una teoría. Fíjense, el primer párrafo, de entrada, nos dice que los derechos son para todas las personas y que los de los tratados internacionales también cuentan. ¡Pum! Luego, el segundo, nos da las 2 herramientas clave para interpretar las normas, que veremos en un momento. El tercero nos pone sobre la mesa los principios que rigen todo: universalidad, interdependencia, ya saben. Y los 2 últimos párrafos se van directo a la yugular, de 2 horrores: la esclavitud, que está prohibidísima, y la discriminación, donde mete este concepto clave de categorías sospechosas. De verdad, es una joya de la técnica jurídica. Ok, ya vimos que los derechos están ahí, en la Constitución. Pero seamos honestos, del papel a la realidad hay un trecho enorme, ¿no? Y justo para cruzar ese puente necesitamos reglas, reglas claras de cómo se interpreta la ley. O sea, cuando un juez tiene un caso enfrente, ¿cómo debe leer las normas para proteger un derecho? Justo de eso vamos a hablar ahora. Y aquí, por favor, anoten, subrayen, pónganle un post-it porque este concepto se lo tienen que tatuar, el principio pro persona. Esto de verdad fue una revolución. Le dio la vuelta a cómo se entendía el derecho. Ya no se trata de buscar la interpretación que le convenga al Estado o la que sea más literal. No. La regla de oro es, si hay varias interpretaciones posibles de una ley, el juez está obligado a escoger la que más amplíe un derecho o la que menos lo restrinja, siempre a favor de la persona. En un juicio, créanme, esta es su arma secreta. Pero ojo, el principio pro persona no juega solo, tiene un compañero de equipo. Son como una dupla dinámica, la interpretación conforme. Funciona así, es muy sencillo. La interpretación conforme es como el primer filtro. Le dice al juez, a ver, esta ley que vas a aplicar, primero tienes que leerla como si la Constitución y los tratados internacionales fueran unos lentes. Tienes que buscar la forma de que sea compatible. Y si después de hacer eso todavía tienes 2 o más opciones, ahí entra el principio pro persona para desempatar. Y siempre, siempre va a elegir la que más beneficia a la gente. ¿Ven cómo trabajan juntos? Uno busca la armonía del sistema y el otro la máxima protección. Y esto que les voy a decir ahora es quizá lo más relevante para su futuro como internacionalistas. La famosa reforma de derechos humanos de 2011 puso a los tratados internacionales de esta materia al mismo nivel que nuestra Constitución. ¿Y esto qué significa en español? Pues que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, no es una recomendación de un país lejano, no, es ley aquí en México. Y ustedes pueden llegar con un juez y decirle, señor juez, con base en el artículo tal de la Convención Americana, y el juez tiene que hacerles caso. Es una herramienta poderosísima. Muy bien, a ver, hagamos un recuento. Ya sabemos qué derechos tenemos y cómo se deben interpretar. Pero falta una pieza del rompecabezas. ¿Qué papel juega el Estado en todo esto? Porque no se vale que nada más diga, ah, sí, yo respeto los derechos y ya. No. El Estado tiene obligaciones muy concretas, con nombre y apellido, y nosotros como ciudadanos y futuros juristas podemos y debemos exigírselas.
Y la respuesta, otra vez, nos la da el mismísimo artículo primero. Nos dice que el Estado tiene 4 obligaciones fundamentales. Son 4 verbos bien claritos que resumen todo lo que tiene que hacer. A ver, vamos a desmenuzarlas. La primera es respetar. Esta es la más fácil de entender. Es una obligación de no hacer. El Estado o sus agentes no deben meterse con nuestros derechos. O sea, un policía no debe torturar. Simple. La segunda es proteger. Aquí ya es una obligación de hacer. El Estado tiene que cuidarnos de que otros, como una empresa o una persona, no violen nuestros derechos. La tercera es garantizar. Esta es más compleja. Implica que el Estado debe crear todas las condiciones para que podamos disfrutar de nuestros derechos. Por ejemplo, para garantizar el derecho a la salud, pues tiene que construir hospitales, contratar médicos, etc. Y la última, promover. Esta es la chamba educativa. El Estado tiene que enseñarnos a todos, funcionarios y ciudadanos, qué son los derechos humanos y por qué son importantes. Perfecto. Con esto ya tenemos, digamos, el mapa completo, la teoría. Ahora vamos a lo práctico. ¿Quiénes mueven las piezas en este tablero? ¿Quiénes son los protagonistas? Porque la defensa de los derechos no es cosa de una sola persona o institución, es todo un ecosistema de gente y organizaciones trabajando. Pero a ver, seamos sinceros. A veces el Estado, que debería cuidarnos, es el que falla o de plano el que viola los derechos. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué hacemos? ¿A quién le tocamos la puerta? ¿Quiénes son esos guardianes del sistema? Vamos a ver. El primer guardián, y el más conocido, es la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Piensen en ella como el Ombudsman Nacional. Su principal tarea es recibir quejas e investigar cuando una autoridad federal viola los derechos de alguien. Su herramienta más poderosa son las recomendaciones. Y aquí hay un punto importante. Estas recomendaciones no son como una sentencia, no son legalmente obligatorias. Pero cuidado, tienen un peso político y moral muy fuerte. Pueden exhibir a una autoridad y ponerle una presión mediática encima que a veces funciona. Luego tenemos a un jugador de peso completo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su papel es, importantísimo. Es la máxima autoridad judicial, así que lo que ella dice sobre la Constitución o los tratados va a misa. Sus decisiones son la última palabra y son obligatorias para todos los demás jueces. Y para ustedes que van a ser internacionalistas, un caso que tienen que conocer es el de Redilla Pacheco. Fue ahí donde la Corte dijo que todos los jueces en México tienen la obligación de hacer control de convencionalidad. ¿Qué es eso? Es asegurarse de que ninguna ley mexicana vaya en contra de los tratados internacionales que México ha firmado. Un ejemplo perfecto de cómo se unen el derecho nacional y el internacional. Pero ni la CNDH ni la Corte funcionarían en el vacío. Hay 2 actores que son el verdadero motor de todo esto, las víctimas y la sociedad civil. Son ellas y ellas quienes empujan para que las cosas se muevan. Las víctimas, con una valentía increíble, son quienes alzan la voz, quienes no se cansan de exigir justicia. Y a su lado, las organizaciones de la sociedad civil, que son como el soporte técnico y estratégico. Documentan los casos, dan apoyo legal, proponen leyes. El ejemplo más doloroso, pero también el más poderoso, es la lucha de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es su insistencia, su dignidad, la que no ha permitido que el caso se olvide y la que sigue demandando respuestas. Entonces, al final del día, la idea con la que quiero que se queden es esta, que además está en nuestra guía de la universidad. La chamba de proteger los derechos humanos es una responsabilidad compartida. No es tarea de una sola persona o de una sola institución. Necesitamos que el Estado haga su parte, que las instituciones como la Corte y la CNDH vigilen y que la sociedad, las víctimas, nosotros, exijamos. Es un juego de equilibrios. Y con esto terminamos nuestro análisis de hoy. Pero más que darles una conclusión cerrada, quiero dejarles una pregunta para que se la lleven. Ya vimos cómo funciona esta red, este sistema, con todas sus fortalezas y sus gigantescos retos. La pregunta es, ¿dónde se ven ustedes en todo esto? Como futuras y futuros juristas, ¿qué rol van a jugar? ¿Serán los que defiendan a una víctima? ¿Los que trabajen en una institución internacional? ¿Los que redacten nuevas leyes? ¿Cómo van a usar estas herramientas que hoy vimos para hacer una diferencia? Esa respuesta, claro, solo la tienen ustedes. Muchas gracias.